Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Los árboles del bosque carmesí eran tan altos que la luz de las lunas apenas tocaba el suelo. Ainé corría descalza, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Cada rama rota bajo sus pies era un grito en la noche. Cada susurro del viento parecía una amenaza. El aire olía a sangre, a fuego y a traición. Detrás de ella, se oía el rugido de la bestia enviada para cazarla. La princesa del clan Arcael ya no llevaba corona, ni orgullo, ni derecho alguno. Su pueblo la había entregado al monstruo del valle como parte del antiguo pacto. No importaba que fuera la hija mayor. No importaba que hubiera defendido su planeta en 3 guerras. Había nacido bajo el eclipse rojo, y eso era razón suficiente para ser sacrificada. Un aullido rompió el silencio, y Ainé tropezó entre las raíces. Cayó al barro, las manos desgarradas, los pulmones al borde del colapso. Se giró, resignada, y vio cómo la criatura se acercaba. Sus ojos eran un pozo negro. Su aliento vaporoso salía como niebla ardiente. Ainé no lloró. No gritó. Solo cerró los ojos, dispuesta a dejar que el final la alcanzara con dignidad. Pero el golpe no llegó. Un crujido seco, un gruñido ahogado, un estallido en el aire, y el peso que iba a destrozarla jamás cayó. Ainé abrió los ojos. Frente a ella, un humano, cubierto de barro y heridas, se interponía entre ella y la bestia. Su lanza improvisada, hecha con una rama reforzada y una piedra afilada, sobresalía del cuello del monstruo. El animal se sacudió, sangrando de forma violenta, y luego cayó pesadamente al suelo. El humano respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando con un ritmo feroz. Giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de ella. Ainé quiso hablar, pero no supo qué decir. Él bajó la lanza, dio un paso hacia ella y extendió la mano. ¿Estás herida? La voz era ronca, profunda, cargada de una extraña calma. Ainé apenas pudo asentir. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la imposibilidad de comprender lo que acababa de suceder. ¿Por qué?, susurró, con la garganta seca. ¿Por qué lo hiciste? El humano bajó la mirada un segundo, como si buscara la respuesta dentro de sí mismo. Luego la miró de nuevo, con una intensidad que la dejó sin aliento. Porque nadie merece morir sola. Ella tomó su mano. Estaba caliente, viva, real. Se puso de pie con su ayuda, tambaleándose. Su vestido ceremonial aún goteaba, sucio de barro y sangre. El hombre no la soltó. «Mi nombre es Julián», dijo, alzando ligeramente la barbilla, como si eso significara algo en medio de ese caos. Ainé apretó su mano, como si temiera que al soltarla, todo esto desaparecería. «Yo soy Ainé». «Ya lo sé», respondió él con una media sonrisa. «Te estaban cazando por todo el bosque. Pero ahora están muertos». Ella sintió un nudo en la garganta. Sus piernas flaqueaban. Nadie la había llamado por su nombre sin odio o miedo desde hacía semanas. Y ahora este humano, surgido de la nada, había matado a la criatura del sacrificio como si fuera solo otro depredador más. Julián observó los alrededores. Ya se oían otros sonidos. No estaban solos por mucho tiempo. Se acercó más a ella, hasta quedar a escasos centímetros. Su voz bajó a un susurro. «Debemos movernos. No he venido hasta aquí para morir contigo. He venido para sacarte con vida». Y sin darle opción a réplica, la tomó del brazo, con cuidado, y la guió entre la espesura. Ainé no sabía si debía confiar en él. No sabía si esto era parte de otro juego cruel. Pero sí sabía una cosa. Por primera vez desde que todo comenzó, no quería morir. No si había alguien dispuesto a pelear por ella. El trayecto fue una lucha constante entre el silencio y el miedo. El bosque parecía observarlos. Cada rama crujía como si tuviera conciencia propia, y la humedad se colaba por sus ropas con una intención casi maliciosa. Ainé tropezaba, aún débil, pero Julián no soltaba su brazo. La guiaba con paso firme, como si conociera cada rincón de ese mundo extraño. Ella no entendía cómo había llegado allí, ni por qué un humano la protegía, pero por alguna razón, su presencia disipaba el pánico.
Finalmente, llegaron a una caverna oculta tras una cascada tenue, donde el agua caía sin estruendo, como si respetara el secreto de aquel lugar. Julián apartó la vegetación espesa que cubría la entrada y la invitó a entrar. Dentro, el calor era tenue, pero presente. Un fuego improvisado crepitaba en una esquina, protegido por piedras negras. Había pieles secas sobre el suelo y una estructura de madera rudimentaria donde colgaban hierbas que ella no reconocía. Ainé se sentó junto a la pared de piedra, respirando por fin con algo más que terror. Julián sacó una pequeña bolsa de tela y comenzó a preparar una mezcla con hojas trituradas. Se acercó sin hablar y le tomó el brazo izquierdo, donde un corte profundo seguía sangrando. Ella retrocedió ligeramente, por reflejo. Él levantó los ojos, sin reproche. «No voy a hacerte daño. Esto detendrá la infección». Ainé asintió, aún tensa. Él limpió la herida con un paño húmedo y colocó la mezcla con precisión. Ardió. Ella apretó los dientes, pero no se quejó. Estaba acostumbrada al dolor. No así al cuidado. «Tu especie no suele intervenir en cosas que no le importan», dijo ella, al cabo de unos minutos, mientras él trabajaba en otra herida de su pierna. «Tampoco la tuya», respondió él sin mirarla, concentrado en envolver la venda. «Pero aquí estamos, ¿no?» Ainé lo observó más detenidamente. No parecía un guerrero entrenado ni un mercenario. Había algo roto en él. Lo vio en su mirada, en la manera en que tocaba cada cosa como si pudiera quebrarse. Sus manos estaban llenas de cortes, y su camisa tenía manchas viejas de sangre seca. «¿Cómo llegaste aquí?» Julián se sentó frente al fuego y se quitó las botas empapadas. Por un momento, pareció no querer contestar. Estaba en una nave de carga. Transportábamos componentes a la estación de Vilrax. Un ataque pirata la destruyó. Yo fui el único que cayó en el planeta con vida. Ainé bajó la mirada. Había escuchado sobre ese ataque. Nadie había hablado de sobrevivientes. Nadie se molestó en buscarlos. ¿Y desde entonces vives aquí? ¿Solo? Julián asintió, estirando las piernas. Su tono era seco. Al principio contaba los días. Ahora ya no lo hago. Sobrevivir me ocupa suficiente tiempo. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero era distinto. Ya no estaba lleno de desconfianza, sino de pensamientos pesados. Ainé se acercó un poco más al fuego. El calor le devolvía la sensibilidad a los dedos. «Me iban a matar», dijo de pronto, con voz baja. «Mi propia hermana dio la orden. Me llamaron corrupta por haber nacido en el eclipse rojo». Julián no dijo nada. Solo la observó desde su rincón, con el reflejo del fuego bailando en sus pupilas. «Pasé años sirviendo a un imperio que nunca me quiso. Creí que si demostraba mi valor, me aceptarían. Pero no hay hazaña que redima el nacimiento». Ella apretó los puños sobre las rodillas. El dolor no era físico ahora. Era otra cosa. Más profundo. Más antiguo. «Entonces por eso me mirabas así», dijo Julián, finalmente. «Como si esperabas que también te juzgara». Ainé levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con la humedad que no se había atrevido a soltar. «No estoy acostumbrada a que alguien me mire, sin miedo. O sin odio». Él se acercó, despacio, sin romper el momento, y se sentó junto a ella. No tocó su rostro, no buscó ternura inmediata. Solo dejó que el calor del cuerpo de uno rozara al otro. «Yo tampoco estoy acostumbrado a que alguien se quede», murmuró. «No si tiene opción de huir». La cueva ya no parecía tan fría. Ainé apoyó la cabeza en su hombro. Julián no se movió. No dijo nada. Solo la dejó estar. Aferrados a ese pequeño fuego, los dos fugitivos del mundo encontraron algo que no sabían que buscaban. Una pausa. Un respiro. Una promesa silenciosa de que aún no estaba todo perdido. El amanecer apenas asomaba entre los árboles cuando Ainé despertó. El calor del fuego aún persistía, pero lo que más sentía era otra presencia. Julián dormía a su lado, el pecho desnudo cubierto de cicatrices como rutas viejas que nadie quiso recorrer. Ainé no pudo evitar recorrerlas con la mirada. Algunas eran recientes. Otras,
antiguas. Ninguna era superficial. Se incorporó sin hacer ruido. Caminó hasta la entrada de la cueva, donde la cortina de hojas aún colgaba como una muralla de privacidad. La selva estaba en silencio, un silencio que no auguraba paz sino algo expectante. Como si el mundo contuviera el aliento por lo que estaba a punto de suceder. Detrás de ella, Julián se movió y gruñó suavemente al sentarse. Se talló los ojos, sin hablar aún, y luego la miró. ¿Dormiste algo? Ainé lo miró por encima del hombro. Sus ojos aún llevaban el cansancio de demasiadas noches sin refugio. Dormí, más de lo que creí posible. Él sonrió, esa media sonrisa que ya empezaba a resultarle familiar. Me alegra no haberte espantado todavía. Ella regresó a su lado, pero esta vez se sentó frente a él, con la espalda recta y la mirada clavada en sus ojos. Era hora de algo más. De quitarse algunas de las capas que aún la cubrían por dentro. Tienes heridas que no fueron hechas por bestias ni ramas, dijo ella en voz baja. Las de tu espalda, y la que atraviesa tu costado. Son de energía térmica. Alguien te disparó. Julián bajó la mirada un segundo, luego suspiró. Fui soldado antes de ser carguero. Infantería humana. Durante la guerra de Parnaxis. Luchamos junto a los tuyos, si mal no recuerdo. Ainé bajó la cabeza. Recordaba esa guerra. También recordaba los cuerpos humanos que su ejército había dejado atrás, sin sepultura, sin nombre. Fui parte del escuadrón que dio la orden de retirada, confesó ella en voz apenas audible. Los informes dijeron que ustedes no tenían suficiente blindaje, que no valía la pena intentar recuperarlos. Julián no se sorprendió. Tampoco se molestó. Solo la miró, con esa calma inexplicable que le dolía. Entonces esta es la segunda vez que sobrevivo a una decisión tuya. Ella cerró los ojos. Su garganta se tensó. Esperaba odio, reproche, algo. Pero Julián se acercó, puso 2 dedos bajo su mentón y la obligó a levantar la vista. No eras tú la que tiraba de los hilos. Yo también seguí órdenes que me repugnaban. Pero las cicatrices no duelen tanto como la culpa de haberlas aceptado sin luchar. Ainé sintió como una lágrima se deslizaba por su mejilla, lenta, callada. No la apartó. Julián tampoco. Él solo se acercó un poco más, hasta que su frente tocó la de ella. Aquí no eres princesa. No eres traidora. Solo eres Ainé. Y eso me basta. Los labios de ella temblaron al rozar los de él. Fue un beso lento, sin prisa, sin fuego desbordado. Un beso de reconocimiento, de aceptación, de algo que no necesitaba nombre pero exigía presencia. Cuando se separaron, sus dedos seguían entrelazados. Julián se puso de pie y caminó hasta el rincón donde guardaba un mapa rudimentario hecho en cuero. Lo desenrolló sobre el suelo de piedra. Si vamos hacia el este, a 3 días de aquí hay una antigua estación de transmisiones. Está abandonada, pero con suerte podremos repararla. Si logramos enviar señal, tal vez alguien nos escuche. O, al menos podamos escapar de este planeta. Ainé se acercó, mirando el mapa. Sus ojos se iluminaron al ver algo que reconocía. Ese símbolo, ahí hay una fosa sagrada. Si pasamos por ahí, puedo recuperar mis armas. Mi pueblo las dejó cuando me entregaron. No esperaban que sobreviviera. Julián la miró con una mezcla de respeto y advertencia. Si vamos allí, tus enemigos también sabrán. Irán por ti. Ella enderezó los hombros. Ya no era la mujer que corría por su vida. Había fuego de nuevo en su mirada. Entonces que vengan. Julián la observó un segundo más. Luego, sin decir nada, volvió a guardar el mapa. Mientras lo hacía, su mano rozó la de ella de forma casi involuntaria. Ainé no se apartó. Esa noche no durmieron tan separados. El miedo seguía allí, en los bordes del mundo. Pero entre ellos, crecía algo más fuerte. Y cuando el fuego se apagó, sus cuerpos seguían encendidos. Por el calor de la lucha que se avecinaba, y por algo mucho más peligroso, la esperanza. El bosque parecía más oscuro esa mañana. El cielo estaba cubierto por nubes espesas, y la luz era apenas un susurro entre las ramas. Julián caminaba con cautela,
con el machete en mano, apartando la maleza sin perder de vista los bordes del camino improvisado. Ainé lo seguía de cerca, con sus sentidos agudizados. Llevaban 2 días de marcha hacia la estación de transmisión, bordeando el límite de los antiguos dominios del clan Arcael. No se hablaban mucho. No era necesario. Había un lenguaje que ambos entendían mejor que las palabras. El del silencio compartido, el de los pasos sincronizados, el de la respiración contenida cuando algo se movía entre los árboles. Ese día, el silencio se rompió por una peste repentina. Un olor denso, a muerte reciente, los golpeó como una pared invisible. Julián alzó la mano, deteniendo el avance. Ainé frunció el ceño. No era el hedor de animales muertos. Era más penetrante, más humano. Descendieron una loma estrecha hasta llegar a una zona despejada. Allí, entre raíces arrancadas y tierra removida, yacían los restos de una caravana. 3 cuerpos. Guerreros de élite. La armadura ceremonial de la Guardia de Sangre estaba destrozada, los cascos arrancados. Sus ojos, abiertos, hablaban de un horror que no habían podido nombrar antes de morir. Ainé se agachó junto a uno de ellos. Tocó el pecho del cadáver con los dedos temblorosos. Los enviaron a buscarme. Julián examinó las heridas. No eran de bestias salvajes. Los cortes eran precisos, y algunos cuerpos mostraban marcas de garra imposibles de replicar por cualquier criatura natural. Observó las pisadas en el barro, las ramas partidas con intención. Era una trampa. No fueron asesinados por enemigos humanos ni por depredadores. Esto fue hecho por algo controlado. Por alguien. Ainé se irguió, el rostro endurecido. Conocía ese patrón. Solo una persona en su mundo entrenaba a los cazadores para usar criaturas manipuladas genéticamente como extensiones de su voluntad. Mi hermana. Liria. Julián alzó la vista. ¿Estás segura? Ella asintió con amargura. Ella siempre odió lo que representaba. Creció creyendo que yo era una amenaza para la pureza del linaje. Ahora que el Consejo la nombró sacerdotisa suprema, tiene poder absoluto. Lo usará para cazarme, y no se detendrá mientras siga viva. Julián guardó silencio unos segundos. Luego, sin rodeos, preguntó: ¿la matarías si la tuvieras enfrente? Ainé dudó. No por debilidad, sino por la carga de la pregunta. Finalmente, su voz fue una brasa contenida. No por venganza. Pero si es ella o nosotros, sí. Él asintió con un gesto seco. Entonces nos preparamos para eso. Retomaron la marcha, pero con más cautela. Los rastros de presencia enemiga eran cada vez más evidentes. Marcas en los árboles, cenizas de fuegos recientes y pequeñas trampas activadas, como si los estuvieran guiando hacia una emboscada. El bosque ya no era solo hostil. Era inteligente. Esa noche, cuando encontraron un claro relativamente seguro, Julián improvisó un pequeño perímetro con sensores térmicos recuperados de su equipo antiguo. Ainé preparó una mezcla con hojas que repelían a las criaturas nocturnas. Sus cuerpos se movían como si llevaran años haciéndolo juntos. Julián se sentó junto al fuego, su rostro iluminado por las brasas. La tensión del día no lo abandonaba. Ainé lo miró durante un rato. Luego, sin pensarlo demasiado, se sentó frente a él y tomó su mano. Gracias por quedarte. Julián alzó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a gratitud. Mucho menos de alguien como ella. ¿Dónde más iría? Ainé bajó la vista, jugando con sus dedos entre los de él. A veces me pregunto si esto es real. Si tú eres real. Porque antes de encontrarte, solo había muerte en mi camino. Julián la atrajo hacia él sin esfuerzo. Sus brazos la rodearon como si fueran parte de un mismo cuerpo. Su frente se apoyó en la de ella. A veces yo también lo dudo. Pero entonces te escucho respirar. Y recuerdo por qué sigo luchando. El beso esta vez no fue tímido. Fue un acto decidido, necesario, como si en ese contacto pudieran expulsar la oscuridad que los rodeaba. Cuando se separaron, ya no eran 2 fugitivos compartiendo un escondite. Eran aliados. Cómplices. Algo que aún no tenía nombre, pero que no necesitaba explicaciones.
El rugido lejano de una bestia interrumpió el momento. Era un sonido seco, largo, que se arrastraba por el bosque como una advertencia. Ainé y Julián se pusieron de pie al mismo tiempo. «Vienen por nosotros», dijo ella. «Entonces esta vez no huiremos», respondió él, alzando su arma improvisada. Y bajo las estrellas ocultas del cielo de Arcalia, dos almas rotas decidieron que no caerían sin pelea. No mientras siguieran respirando. No mientras se tuvieran el uno al otro. La tierra vibraba bajo sus pies. No era un terremoto. Era algo más preciso, más contenido. Eran pasos, muchos, acercándose desde distintos puntos del bosque. Julián apagó el fuego con una patada rápida de tierra y hojas húmedas, mientras Ainé se deslizaba hasta un saliente de roca y escalaba sin hacer ruido para obtener una mejor vista. Desde las sombras, lo vio, una criatura enorme, bípedo, con placas óseas en el lomo y garras como guadañas, avanzaba con movimientos letales pero controlados. No actuaba por hambre ni por rabia, sino con dirección. Era un arma. Un instrumento. Detrás de ella, otros seres más pequeños, más veloces, rodeaban el claro donde acampaban. Estaban siendo cercados con precisión militar. Ainé descendió de inmediato. «Están aquí. Las criaturas de Liria. Nos tienen rodeados por el norte y el este. Solo queda el barranco al oeste, pero si bajamos ahora, nos atraparán igual». Julián ya estaba en movimiento. Tomó su lanza, ajustó los fragmentos de explosivo térmico al extremo y le lanzó a Ainé un pequeño cilindro negro. «Esto es para ti. Lo fabriqué cuando vi tu brazalete dañado. Es un emisor de pulsos. Las bestias tienen implantes. Esto debería bloquear su control por unos segundos. No más. Unos segundos pueden significar la vida o la muerte. Entonces hazlos contar». Ella lo guardó bajo su cinturón improvisado y alzó su mirada. El rostro de Julián estaba marcado por la determinación. La sombra de su barba, la suciedad en su piel, las cicatrices, todo él era caos domado. Y en ese instante, lo deseó como nunca antes había deseado algo. Pero no hubo tiempo para palabras. El primer ataque llegó desde las copas de los árboles. Una criatura alada, con dientes como cuchillas, descendió a gran velocidad. Julián rodó hacia un costado, evitándola por centímetros, y la embistió con su lanza improvisada, clavándola contra un tronco con un rugido más fiero que el de su enemigo. Ainé, por su parte, desenfundó una daga curva que había escondido desde el primer día. Cuando una de las bestias pequeñas saltó hacia ella, giró sobre su propio eje y la decapitó en el aire. La sangre púrpura salpicó su cuello, pero sus ojos no parpadearon. Estaban enfocados en algo más. Más que en sobrevivir, en resistir juntas. El campo se llenó pronto de gruñidos, aullidos y el sonido de carne siendo cortada. Julián retrocedía paso a paso, dirigiéndose hacia una formación de piedras elevadas, empujando a las criaturas hacia donde la ventaja era suya. Ainé corrió tras él cuando vio lo que intentaba. Lo ayudó a rodear el grupo más grande, hasta dejarlos atrapados en un estrecho corredor natural. Allí, en medio de la niebla cálida, Julián activó un explosivo de energía. La onda de calor arrasó a 3 de los monstruos. Los otros huyeron, pero no muy lejos. Desde una plataforma de roca, apareció entonces una figura envuelta en túnicas negras con detalles dorados. La máscara ceremonial cubría su rostro, pero Ainé reconoció el porte. La postura. El aura de autoridad y veneno. Liria. La voz que emergió de la máscara era helada, clara, sin rastro de compasión. Nunca fuiste digna de portar nuestra sangre, Ainé. Y ahora te escondes detrás de un animal inferior. Julián alzó el rostro, cubierto de sudor y ceniza. Ven aquí y dímelo tú misma, si te atreves. Liria levantó un artefacto en forma de disco y lo activó. Las criaturas a su alrededor se detuvieron. Las miradas brillantes se clavaron en Ainé. Iban a atacarla a la vez, obedeciendo su voluntad. Pero Ainé fue más rápida. Sacó el cilindro que Julián le había dado y lo activó, arrojándolo al centro del claro. Un estallido agudo, como una ola de presión invisible, sacudió el aire. Las bestias chillaron, confundidas, tambaleándose, algunas huyendo en direcciones opuestas.
La conexión mental con Liria se rompió por un instante. Y en ese instante, Julián tomó impulso y lanzó una jabalina directamente hacia la plataforma. Liria esquivó, pero la explosión de impacto la lanzó al suelo. Ainé se le acercó caminando entre las criaturas desorientadas. Los ojos de su hermana la esperaban con odio. No viniste a sacrificarme. Viniste a silenciarme. Porque sabes que si vivo, puedo tomar de vuelta lo que me pertenece. Liria escupió sangre. Su voz aún tenía veneno. No tienes seguidores. Solo tienes a él. Un simple humano. Una aberración. Ainé se inclinó, con la daga aún goteando en la mano. No lo subestimes. Él me devolvió algo que tú nunca tuviste. ¿Y qué es eso? Valor. Sin matarla, Ainé se dio la vuelta. Porque ya no necesitaba demostrarle nada. Liria yacía entre las ruinas de su propia arrogancia. Cuando Julián la alcanzó, ambos estaban cubiertos de heridas. Pero también de algo nuevo. Algo que brillaba más que la sangre en sus cuerpos. La certeza de que juntos podían derribar cualquier muro. La noche cayó sobre ellos mientras descendían hacia la fosa sagrada. El aire estaba cargado de ceniza, pero en sus corazones solo quedaba una llama que no podía ser extinguida. Y esa llama ardía por lo que vendría después. Las columnas del templo ancestral se alzaban entre la niebla como los huesos olvidados de una civilización que ya no recordaba su propia gloria. Piedras cubiertas de musgo, símbolos sagrados desgastados por siglos, y un silencio cargado de historia lo envolvían todo. Ainé avanzaba lentamente, sus botas resonando sobre el mármol quebrado. A su lado, Julián caminaba en silencio, con el cuerpo adolorido pero la mirada firme. Habían llegado al corazón de la fosa sagrada. Allí, donde los grandes de su linaje habían enterrado las armas de las antiguas guerras, yacía una estructura circular cubierta por una losa de cristal oscuro. Ainé se arrodilló, colocó las palmas sobre la superficie y murmuró las palabras antiguas que solo los herederos verdaderos conocían. La losa vibró, luego se retrajo con un sonido sordo, revelando un compartimiento sellado. Dentro, envueltas en tela púrpura, estaban sus espadas ceremoniales, el brazalete de mando, el sello familiar y la armadura de batalla que una vez había sido forjada para ella y luego ocultada como si jamás hubiera existido. Julián se arrodilló junto a ella mientras ella levantaba cada pieza con cuidado. No eran solo objetos. Eran fragmentos de su identidad, recuerdos que había enterrado para poder sobrevivir. Ahora, por fin, podía reclamarlos. Ella lo miró en silencio mientras colocaba el brazalete en su muñeca. He evitado esto toda mi vida. No quería gobernar. No quería cargar con el peso del trono. Pero ahora entiendo que nunca se trató solo de mí. Julián le sostuvo la mirada sin decir nada. Su presencia le bastaba. No necesitaba que él hablara. Él ya lo había dicho todo con sus actos. Cuando Ainé se puso de pie, vestida con su armadura restaurada, ya no era la fugitiva que corría entre sombras. Era la heredera. La líder. La mujer a la que habían intentado borrar del linaje. Y ahora había vuelto para reclamarlo todo. El ascenso fue rápido. Las noticias de la caída de Liria se habían extendido entre los clanes como fuego sobre hojas secas. Los viejos aliados de Ainé, aquellos que habían callado por miedo o conveniencia, comenzaron a mostrarse, uno a uno, saliendo de su escondite. El nombre de Ainé volvió a pronunciarse en los pasillos de poder, esta vez con respeto. No fue necesario un nuevo derramamiento de sangre. El Alto Consejo fue convocado en la Plaza de los Ecos, y cuando Ainé apareció entre los pilares de mármol, cubierta de heridas, pero con la frente en alto y un humano a su lado, el silencio fue total. Nadie habló. Nadie se atrevió. Solo cuando ella se colocó en el centro del círculo sagrado y alzó el sello de su familia, las cabezas comenzaron a inclinarse. Ella habló poco. No necesitaba gritar. Su voz era clara, firme, y cortaba como sus espadas. Me arrojaron al olvido. Sobreviví. Me sacrificaron por miedo. Y volví. Me llamaron impura. Y sin embargo, soy la única que aún recuerda qué significa proteger a los míos. No gobernaré con cadenas, sino con verdad. Y si eso ofende, entonces que me teman. Porque ya no me escondo. Uno a uno,
los líderes de los clanes antiguos se arrodillaron. No por obligación, por elección. Y entonces Ainé hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Julián, lo tomó de la mano y lo atrajo hacia el centro. Este humano, que ustedes llamarían débil, luchó por mí cuando nadie más lo hizo. Me salvó no una, sino muchas veces. Y si yo seré reina de este mundo, entonces él será mi consorte. No como adorno, sino como aliado. Porque solo un corazón que ha conocido el dolor puede gobernar con justicia. Hubo un murmullo de sorpresa, y luego un silencio reverente. Julián no dijo nada. Solo la miró, con ese gesto suyo de calma, de fuego contenido. Cuando ella se acercó y lo besó, no fue por dramatismo. Fue por verdad. Fue por fin. Pasaron los días. Luego semanas. Ainé reorganizó el consejo, integró nuevas voces, eliminó las viejas leyes que justificaban el sacrificio. Restauró lo perdido. Y Julián, aunque extranjero, fue aceptado como uno de los suyos. No por su fuerza, sino por lo que su presencia significaba para ella. Construyeron una casa en lo alto de las colinas púrpuras, lejos del palacio, donde el viento olía a resina y tierra húmeda. Allí, por las noches, mientras las estrellas giraban en los cielos dobles de Arcalia, Ainé se recostaba sobre el pecho de Julián y recordaba los días en los que pensó que moriría sola. Y él, al acariciar su cabello en silencio, sabía que jamás había pertenecido a ningún lugar, hasta que la encontró a ella. No hubo más batallas. No más huida. Solo dos vidas rotas que se reconstruyeron juntas, hasta volverse una sola. Y en ese rincón del universo, donde una vez se ofrecía muerte, ahora florecía la vida.